hablar sobre el tema de crisis climática y extractivismos, me gustaría comenzar un poco comentando acerca que por lo menos desde que yo empecé en el activismo, uno pues se enfrenta a una gran problemática, que es la crisis climática, por su complejidad, por su dificultad para resolver. Y es desde esa comprensión que uno empieza a analizar, ¿no? Por lo menos cuando uno es joven, se empieza a preguntar por qué es que suena tan incompatible poder hacer frente a la crisis climática ante el sistema económico y político en el que nos encontramos. Y es que uno empieza a entender que realmente pues, el sistema económico, la forma en la que nosotros implementamos, por ejemplo, la economía, la política, es justamente lo que nos impide hacer frente a la crisis climática y que nosotros tenemos que pues, revolucionar esos aspectos para poder hacer frente a la crisis climática. Y eso es algo que por lo menos uno termina de entender después de como involucrarse en el activismo, de que, por ejemplo, las medidas de adaptación y de mitigación por sí solas no van a poder ayudar a hacer frente a la crisis climática. Por ejemplo, podemos tener buenas medidas de adaptación que salgan, por ejemplo, desde un Ministerio del Ambiente, pero si no tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo, acá en el caso de Perú, que también se involucre en un verdadero plan de descarbonización, entonces no vamos a poder hacer frente a la crisis climática de manera significativa. Y eso parte justamente de, como menciono, de poder, por ejemplo, cuestionar nuestro actual sistema económico, que se basa, por ejemplo, primero en la extracción, luego en la producción, luego en el consumo y luego en el desecho, ¿no? Esta economía lineal que no le sirve a nadie más que a los grandes bolsillos de nuestro país y de toda Latinoamérica. Es desde esas comprensiones que nosotros tenemos que empezar a cuestionar pues, el modelo económico, empezar a cuestionar lo mismo que nos enseñan, por ejemplo, en nuestras clases de economía. Bueno, yo soy una estudiante de economía, aún no termino de alguna forma mi formación neoclásica, pero de alguna forma uno también entiende de que estos conceptos que se aplican en la economía no funcionan para hacer del todo frente a la crisis climática, debido a que se enfocan sobre todo en temas como crecimiento económico por sí solo. Por ejemplo, actualmente nosotros podemos ver cómo los gobiernos actuales utilizan como uno de sus principales indicadores el crecimiento económico, por no decir que es el principal indicador de bienestar de la población. Y esas son cosas que nosotros tenemos que empezar a cuestionar, ¿no? Eh, y, y, creo que, por ejemplo, haciendo énfasis en el tema del cambio económico, creo que es importante no solo cuestionar la economía lineal, sino también cómo nosotros conceptualizamos el tema de economía-nación. Creo que una de las partes más importantes para hacer frente a la crisis climática, en general ante cualquier crisis que nosotros enfrentemos, es el fortalecimiento de las economías locales y desde las gobernanzas territoriales. Por ejemplo, eso es algo que nosotros también podemos notar por ejemplo, cómo se ha hecho frente a la crisis sanitaria. Una de las medidas más exitosas, por lo menos también a nivel Perú y en varios ejemplos, es cuando las mismas comunidades, cuando los mismos grupos vecinales se unen para aplicar medidas, para aplicar políticas, para rastrear cuáles son las personas infectadas dentro de su propia comunidad, de qué medidas nosotros podemos tomar para solucionar estos problemas. Pero eso se hace pues a un nivel comunitario. Y esa es más o menos lo que por lo menos yo considero, y con el grupo de activismo también nosotros hemos trabajado, es que nosotros necesitamos fortalecer esas formas de organización comunitaria, fortalecer esas formas de gobernanza territorial, que al fin y al cabo no solo funcionan para hacer frente a estas crisis, sino también funcionan para hacer frente a cualquier tipo de problema que pueda surgir. Esto va a ser sobre todo importante cuando la crisis climática se haga mucho más fuerte. Necesitaremos gobernanzas territoriales que puedan hacer frente a las distintas catástrofes que puedan surgir, claro, con el apoyo del Estado. De la misma forma que se necesitan gobernanzas territoriales fuertes, necesitamos economías locales fuertes, que para ya no tener que depender, por ejemplo, en el caso de Lima, que tenemos una economía sumamente centralizada, sino tener, por ejemplo, también economías fuertes a nivel de otras regiones que permitan pues, favorecer el intercambio local, que también permite, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Como mencionaba, tenemos que empezar a repensar la forma en la que nos relacionamos con el planeta, y eso es, bueno, una de las principales nociones básicas que nosotros tenemos que cuestionar. Por ejemplo, actualmente nuestro sistema económico y político, por ejemplo, desde la Constitución, plantea a los recursos naturales, a los ecosistemas,
como suena, un recurso, algo que está a la disposición del uso humano y se valora, por ejemplo, en base a su uso, en base a la utilidad humana por encima de su utilidad, de su valor inherente que tiene como vida, como ecosistema. Y esos son conceptos que nosotros tenemos que empezar a cuestionar. Por ejemplo, hay distintas iniciativas bastante interesantes, por ejemplo, el otorgarle derechos a la Pachamama, a la Madre Tierra, institucionalizar esos derechos para que se pueda controlar la protección de la Pachamama a un nivel legislativo, que creo que es algo sumamente importante. Y, y bueno, básicamente, por ejemplo, implementar ya no solamente una economía, como por lo menos en Perú se llama una economía de mercado, sino también tener una economía ecológica, una economía social solidaria que justamente parta de esas nociones de protección a la Pachamama, de entender que el humano no es simplemente el poseedor de toda la tierra, sino que es una especie más que tiene que convivir en conjunto con la Pachamama. Eso es por una noción. Después hablamos de... Y bueno, todos esos cambios, al fin y al cabo, eso se consigue con la construcción colectiva, debido a que implican cambios drásticos, cambios estructurales en la forma en la que hacemos política, en la forma en la que hacemos economía. Necesitamos pues una verdadera organización colectiva que nos permita hacer prácticamente una revolución. Y creo que eso es algo que por lo menos desde el activismo se entiende bastante bien. Por ejemplo, la misma Greta Thunberg habla acerca de cómo la economía, la forma de hacer política actual no nos sirve, no va a funcionar para hacer frente a la crisis climática. Y es porque la forma de hacer política, pues, generalmente funciona a través de intereses económicos, intereses políticos, que por ejemplo en Perú nosotros lo tenemos muy claro con toda la crisis que ha pasado. Y para hacer frente a esas formas de hacer política que no nos funcionan, necesitamos la organización ciudadana, necesitamos que los mismos ciudadanos se puedan organizar de manera local para poder alzar las distintas propuestas y distintas demandas que tengan para así poder reconstruir y pensar en qué clase de economía y forma de hacer política nosotros necesitamos. Y bueno, es ahí donde empieza nuestro trabajo desde el activismo, desde las militancias, poder formar ese movimiento que genere una conciencia colectiva sobre las distintas crisis que estamos enfrentando, sobre la importancia de la misma organización para poder hacerles frente y de la clase de cambios estructurales que nosotros necesitamos. Que de todas maneras uno necesita bastante tiempo para discutir cada uno de estos puntos y necesitamos muchísima investigación, muchísimo análisis y bastantes diálogos para así poder implementar de manera adecuada conforme a los contextos. Pero hay bastantes aspectos que bueno, mencionar en ese sentido. Y bueno, eso es más o menos por el lado de crisis climática. También otro punto que me parece importante mencionar es que, como bien sabemos, Latinoamérica no contribuye de manera tan significativa como otros países al tema de emisiones de gases de efecto invernadero. Y es desde esa comprensión que uno tiene que, sobre todo, darle más énfasis a la parte de adaptación, ya que muchos de nuestros países son los más vulnerables a la crisis climática. Y, por ejemplo, ahí de nuevo entra la parte de fortalecer las gobernanzas territoriales, las economías locales, ya que de esa forma tienes economías fuertes, regionales, que no solamente dependen de un gobierno central, sino que pueden adaptarse y que pueden dar sus soluciones locales a los problemas locales. Y también es importante entender que, por ejemplo, en medidas de adaptación no solamente necesitamos hacer cosas como, no sé, infraestructura para evitar inundaciones o todas estas políticas clásicas de adaptación, sino que necesitamos entender también que políticas para reducir las desigualdades sociales también son parte de la adaptación, porque como bien sabemos, las personas que sufren de mayores desigualdades sociales, las que son como oprimidas de manera estructural, son al fin y al cabo aquellas las que van a sufrir más por la crisis climática. Entonces, cualquier política que nosotros apliquemos para reducir esas desigualdades sociales permite también que estas mismas personas tengan la capacidad de resistir, aumente básicamente su capacidad de resiliencia ante cualquier crisis, ante cualquier catástrofe que pueda surgir. Entonces, es desde esa perspectiva que uno puede empezar a pensar, por ejemplo, en aplicar por ejemplo, sistemas de cuidado,
fortalecer, por ejemplo, la misma educación, para fortalecer educación en cuanto a crisis climática para que las mismas personas sepan qué es lo que está pasando. Todas estas políticas que de alguna forma no se engloban tanto en la acción climática también son importantes porque, como se suele decir en esa frase de que no hay justicia climática sin justicia social, pues al fin y al cabo también cualquier política que permita disminuir las desigualdades sociales, a mi parecer, también debe ser considerada una política de adaptación.